Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 138. Resolvióse, pues, a abandonar el convento. Se decidió, conoció, aunque con pesar que era necesario, pero no tenía aquellas cuatro paredes, que era necesario. No tenía objeciones que hacerse. 5 años de encierro y de desaparición entre aquellas cuatro paredes habían destruido o dispersado necesariamente los elementos de tremor. Podía volver tranquilamente a vivir entre los hombres. Había envejecido y estaba desconocido. ¿Quién había de conocerle ahora? Y aun en el peor caso solo corría peligro por sí mismo, y no tenía derecho para condenar a Cosette al claustro, por la razón de que él había sido condenado a presidio. Por otra parte, ¿qué es el peligro ante el deber? En fin, nada le impedía ser prudente y tomar sus precauciones. En cuanto a la educación de Cosette estaba casi terminada y completa. Juan Valjean, después de decidirse, solo esperó una ocasión, y no tardó en presentarse. El tío Fauchelevent murió. Juan Valjean pidió audiencia a la reverenda priora, y le dijo que había recibido la muerte de su hermano una modesta herencia, que le permitía vivir sin trabajar, pensando dejar el servicio del convento, y llevarse a su nieta, pero que como no era justo que Cosette no se pronunciado, pero como no era justo que Cosette, no pronunciando el voto, hubiese sido educada gratuitamente, suplicaba humildemente a la reverenda priora que le permitiese ofrecer a la comunidad una suma de 5.000 francos, como indemnización de los 5 años que Cosette había pasado en el convento. Así salió Juan Valjean del convento de la adoración perpetua. Al abandonar aquella casa, llevó en sus brazos, sin querer entregarla a ningún mozo, el baulito, cuya llave tenía siempre consigo. Aquel baulito traía inquieta a Cosette por el olor embalsamado de que despedía. El baulito no se paró nunca de él, siempre lo tenía en su cuarto. Era lo primero y alguna vez lo único que trasladaba en sus mudanzas. Cosette se reía y llamaba al baulito el inseparable, diciendo: me da celos. Juan Valjean no salió al aire libre sin experimentar una profunda ansiedad. Descubrió la casa de la calle Plumet y se quedó con ella. Además, estaba en posesión del nombre de Último Fauchelevent. Al mismo tiempo, alquiló otras 2 casas en París, con objeto de atraer la atención menos que viviendo siempre en el mismo barrio, de poder asentarse a la menor inquietud que sintiese, y de no encontrarse desprevenido como la noche en que se escapó tan milagrosamente de Javert. Estas otras 2 casas eran 2 edificios feos y de pobre aspecto, en 2 barrios muy separados uno de otro, uno en la calle del oeste y otro en del Hombre Armado. Iba de cuando en cuando y ya la calle del Hombre Armado, ya la del oeste, a pasar un mes o 6 semanas con Cosette, sin llevar a la tía Santos. Le servía a los porteros y pasaban por un rentista de las cercanías que tenía un apeadero en la ciudad. Aquella gran virtud tenía 3 casas en París para huir de la policía. Juan Valjean, Guardia Nacional. Por lo demás, si hablando en rigor, vivía en la calle Plumet, donde había arreglado su existencia del modo siguiente. Cosette con la criada ocupaba el pabellón, tenía la alcoba principal con los entrepaños pintados, el gabinete de las molduras doradas, el salón del presidente adornado de tapicería y de grandes sillones, y el jardín. Juan Valjean había mandado poner en el cuarto de Cosette una cama con pabellón de damasco antiguo de 3 colores y una hermosa alfombra de Persia, antigua también, comprada en la calle de Figuier Saint-Paul, en casa de la tía Gaucher. Y para evitar la severidad de estas magníficas antigüedades, había combinado con esta prendería todos los muebles graciosos y elegantes de las jóvenes: el tocador, la biblioteca, los libros dorados, la papelera, el costurero incrustado de nácar, el, el neceser sobredorado y la palanca de porcelana del Japón. Grandes cortinones de damasco de fondo rojo de 3 colores
semejantes a los de la cama, colgaban ante las ventanas del primer piso, y abajo había colgaduras de tapicería. Todo el invierno la casita de Cosette estaba caldeada de fondo del patio, con un colchón en una cama de tijera, una mesa de tabla y su querida valija en un rincón. Aquí nunca había lumbre. Comía con Cosette y tenía un pan de centeno para él en la mesa. El día que entró la tía Santos le dijo: la señorita es el ama de casa. Y vos, señor, replicó la tía Santos, estupefacta. Yo soy mucho más que el amo. Yo soy su padre. Cosette en el convento había aprendido la ciencia doméstica y arreglaba los gastos, que eran muy modestos. Todos los días, Juan Valjean llevaba a Cosette a pasear del brazo. La llevaba a Luxemburgo, la alameda más solitaria, y los domingos a misa. Siempre a Santiago de Jaupá, porque estaba muy lejos. Como aquel era un barrio muy pobre, daba muchas limosnas, y los desgraciados le rodeaban en la iglesia, lo que había valido el título de Thénardier que le había dado al señor bienhechor de la iglesia de Santiago de Jaupá. Llevaba a Cosette a visitar a los pobres y los enfermos. En la calle, en la casa de la calle Plumet no entraba ningún extraño. La tía Santos llevaba las provisiones y Juan Valjean iba por sí mismo a buscar el agua a una fuente cercana del tapizado, cercana al bulevar. Guardañaba leña y vino en un espacio medio subterráneo, tapizado de conchas, cerca de la puerta de la calle de Babilonia, y que sirvió en otro tiempo de gruta al señor presidente, porque en tiempos de las locuras y las casitas no había amor sin gruta. En la puerta excusada de la calle Babilonia había una de esas cajas o buzones que sirven para recoger cartas y periódicos. Pero como los tres habitantes del pabellón de la calle Plumet no recibían ni periódicos ni cartas, utilizaban esta caja guardadora en otro tiempo de amorcillos. No recibían ni periódicos ni cartas, utilizaban guardador en otro tiempo de amorcillos y confidente de una golilla petimetre para las cédulas del cobrador de contribuciones y las papeletas de guardia, porque el señor Fauchelevent, rentista, era guardia nacional, no había podido escaparse de las apretadas mallas del censo de 1831. El empadronamiento municipal había llegado hasta el convento del pequeño Picpus, especie de nube impenetrable y santa, de donde Juan Valjean había salido venerable a los ojos del alcalde del barrio, y por consiguiente digno de hacer guardias. Juan Valjean no se ponía el uniforme y entraba de guardia 3 o 4 veces al año. Lo hacía con gusto, porque el uniforme era para él un correcto disfraz que le mezclaba con todo el mundo, dejándole solitario. Juan Valjean acababa de cumplir 60 años, edad de la exención legal, pero no aparentaba más de 50. Por otra parte, no tenía deseo alguno de librarse de su sargento mayor y de librarse del conde de Lobau. No tenía estado civil, ocultaba su nombre, ocultaba su edad, ocultaba su identidad. Lo ocultaba todo, y como hemos dicho, era un guardia nacional de buena voluntad. Toda su ambición era asemejarse a cualquier que pagase contribución. El ideal de este hombre era lo interior ser ángel y lo exterior contribuyente. Hagamos notar aquí una cosa. Cuando salía con Cosette, se vestía como hemos dicho y parecía un militar retirado. Cuando salía solo, que era comúnmente por las noches, iba siempre vestido de una blusa y de un pantalón de obrero y una gorra que le ocultaba el rostro. Era la precaución o humildad, ambas cosas a la vez. Cosette estaba acostumbrada y al aspecto enigmático de su destino y apenas notaba rarezas de su padre. En cuanto a la tía Santos, veneraba a Juan Valjean y ha hallado bueno todo lo que hacía. Un día el carnicero le había visto a Juan Valjean y le dijo: es buena pieza. Y ella respondió: es un santo. Ni Juan Valjean, ni Cosette, ni la tía Santos entraban o salían más que por la puerta de la calle de Babilonia. De modo que a no verlos por el jardín, era difícil adivinar que vivía en la calle de Plumet.
Esta verja estaba siempre cerrada y Juan Valjean había dejado inculto el jardín para que no llamase la atención. Pero en esto se engañaba. Aquel jardín abandonado completamente hacía más de medio siglo había llegado a ser extraordinario y hermoso. Los transeúntes se paraban a contemplarlo hace 40 años, sin sospechar los secretos que ocultaban sus verdes y frescas espesuras. Más de un hombre meditabundo ha tratado varias veces de penetrar indiscretamente con los ojos y con el pensamiento a través de los hierros de aquella antigua verja en forma de cadenas, torcida, movediza, sostenida por dos pilares verdosos y enmohecidos, coronada caprichosamente por un frontón de indescifrables arabescos. Había en un rincón un banco de piedra, una o dos estatuas cubiertas de moho, algunos encañados deshechos por el tiempo que se podrían arrimados, y a las paredes no había ni calles ni césped, solo abundaba la grama. Puede decirse que había desaparecido la jardinería y la habría reemplazado la naturaleza. Abundaba la mala hierba, admirable fortuna de un pobre rincón de la tierra. Los alelís que crecían libres y espléndidamente. Los árboles que habían, la planta hasta las zarzas, y las zarzas habían subido hasta los árboles. La planta había trepado y las ramas se habían encorvado, y lo que se arrasa por el suelo buscaba lo que extiende en el aire y lo que flota en el viento. Se había inclinado hacia lo que vive entre el musgo, troncos y ramas, hojas y fibras, tallos y zarzas, sarmientos y espinas que se habían mezclado, atravesado, enlazado y confundido. La vegetación en un estrecho y profundo abrazo había celebrado y realizado la vista del Creador, satisfecho, y en el espacio de 300 pies cuadrados, el santo misterio de su fraternidad, símbolo de la fraternidad humana. Aquello no era ya un jardín, era una maleza colosal, es decir, una cosa impenetrable, como un bosque, poblada como una ciudad, temblorosa como un nido, sombría como una catedral, olorosa como un ramillete, solitaria como una tumba y viva como la multitud. En la primavera, aquel enorme matorral, libre dentro de sus cuatro tapías y la verja, entraba como todo en el sordo trabajo de la germinación universal. Temblaba al salir el sol, casi como un ser animado que aspira los efluvios del amor cósmico y que siente la savia de abril subir y bullir en sus venas, sacudiendo al viento su prodigiosa y verde cabellera. Sembraba en la tierra húmeda las rotas estatuas, en la desvencijada escalinata del pabellón y hasta el empedrado de la calle desierta, las flores en estrellas, el rocío en perlas, la fecundidad, la belleza, la vida de alegría, los perfumes. A mediodía, 1000 blancas mariposas se refugiaban allí y era un espectáculo sublime ver el revolotear en copos y la sombra aquella nieve viva al estío. Allí en las placenteras tinieblas del verdor, una multitud de voces inocentes hablaba dulcemente al alma, lo que dejaba decir el gorjeo de los pájaros, lo completaba el zumbido de los insectos. Por la noche un vapor de meditación se desprendía del jardín y lo rodeaban. Un manto de bruma, una tristeza celestial y tranquila lo cubrían. El perfume embriagador de las madres selvas y corruelas salía de todas partes como un veneno exquisito y sutil. Óyense los últimos cantos de los petirrojos y de las nevatillas durmiendo bajo las ramas. Descubríase la intimidad sagrada del pájaro y del árbol. Por el día las alas daban alegría a las hojas, y de noche las hojas daban protección a las alas. En el invierno la maleza estaba negra, mojada, erizada, temblorosa, y permitía ver un poco la casa a través de su seco ramaje, en vez de hilos de plata, en vez de flores en las ramas y en lugar de rocío en las flores, ves los largos hilos de plata
de los caracoles sobre el frío y espeso tapiz de amarillentas hojas, pero siempre bajo cualquier aspecto en cualquier estación, en primavera, en invierno, en verano y en otoño, aquel pequeño cercado respiraba melancolía, contemplación, soledad, libertad, ausencia del hombre, presencia de Dios y la antigua verja cerrada parecía decir, este jardín es mío. En vano el empedrado de Padrid se extendía por todo alrededor, en vano se veía a 2 pasos los palacios clásicos y espléndidos de la calle de Varenne, y muy cerca de la iglesia de los Inválidos, y no muy lejos de allí la Cámara de los Diputados. En vano las carrozas de la calle de Borgoña y de la calle de Santo Domingo rodaban fastuosamente por las cercanías. En vano los ómnibus amarillos, oscuros, blancos y rojos se cruzaban en la encrucijada próxima. Todo no impedía que en la calle Plumet estuviera el desierto y la muerte de los primeros propietarios en el transcurso de la Revolución, el derrumbamiento de las antiguas fortunas, la ausencia, el olvido, eh, 40 años de abandono y vacío alrededor habían bastado para reproducir en aquel lugar privilegiado los helechos, los gordolobos, la cicuta, las hierbas altas, las grandes plantas rastreras de anchas hojas y de color verde pálido, los lagartos, los escarabajos, los insectos bulliciosos y rápidos, para hacer salir de las profundidades de la tierra y reaparecer entre aquellas 4 paredes. Cierta grandeza salvaje y feroz para aquella naturaleza que desconcierta los mezquinos arreglos del hombre y que donde puede extenderse se extiende toda entera. Lo mismo que en la hormiga, que en el águila, se desarrollase en un pequeño y feo jardín parisiense con tanta rudeza y majestad como un bosque virgen del Nuevo Mundo. En efecto, nada hay más pequeño como lo que saben todos aquellos en quienes la naturaleza penetra profundamente. Aunque la filosofía no puede de un modo absoluto ni circunscribirse la causa ni limitar el efecto, el pensador cae en un éxtasis sin fondo cuando contempla esos varios modos de descomposición de las fuerzas que convergen todas hacia la unidad. Todo trabaja para todo.